veníamos diciendo Monza va a ser un mal circuito, Zandvoort tenía que ser un mejor circuito, y en Zandvoort clasificó 10º y aquí ha clasificado en octava plaza. Y la octava plaza de hoy, junto con la 17ª de Lance Stroll, hacen que Fernando Alonso haya conseguido un 28-0, si no me fallan las cuentas, en clasificación contra su compañero de equipo. Lo que es el segundo récord histórico de mayor superación en clasificación de un compañero a otro, después del 26-0 que Fernando le hizo a Stoffel Van Dorn al final de la temporada 2018. 28-0. 28-0 de Fernando. Y ahora mismo te vas al campeonato de pilotos y ves que en esta temporada 2025, Martí, Alonso tiene 30 puntos, está 12º. Stroll tiene 32 puntos y está 11º. 28-0. Sí, a ver, es muy eso, difícil de entender la Fórmula 1. Sí, es un poco frustrante. A ver, frustrante de aquella manera. Tienes que tener en cuenta que Alonso realmente hasta hace 7 carreras no te empieza a puntuar de forma regular, ¿no? Entonces sí que es las últimas 6-7 carreras de Stroll son mucho más sólidas, de Alonso, son mucho más sólidas que las de Stroll. Pero sobre todo a principios de año hubo ahí una racha de desgracias varias, que es lo que te dibujó ese panorama, ¿no? Con Lance Stroll siendo el que sumaba los puntos para el equipo. Pero bueno, luego lo decíamos cuando pasaba esto a principios de año y había los típicos haters que decían, pues aquí no sé cuántos, que es cuestión de tiempo, ¿no? Y poco a poco sí que se está viendo que las cosas se están alineando y raro sería que no termine el año por delante. Es un poco la sensación. Le preguntaban a Fernando por la impresionante racha de 28-0 que le llevaba Stroll. Lo que ha dicho Fernando ha sido impresionante racha de mala suerte que tenemos porque acabamos detrás en carrera. Sí, muy buen jugador de equipo desde que llegó Aston Martin. Eso siempre lo ha tenido, sí. Porque pudiendo criticar al compañero, no tanto este año, sino otros en los que había cosas más importantes en juego, nunca ha decidido hacerlo. Claro, si es el hijo del jefe. Claro. Es listo, también no decir verdades. Pero sí, no tendría sentido que reaccionara de otra forma. Lo que yo no sé, Martí, es si Stroll, de alguna forma, no sé si hoy habrá habido algún puñetazo en el garaje, como ha habido en otras ocasiones, por una mala clasificación, a qué se le va a echar la culpa o qué se va a achacar esto efectivamente, pero es un debate que ya se ha abierto mucho de cara a la temporada del año que viene. Gracias, por cierto, Rodrigo, por esas 50 suscripciones que acabas de regalar en este canal de Twitch de soymotor.com. Termino la sección y ahora te lo agradezco como es debido, Rodri. Pero se vuelve a reabrir otra vez el debate, yo creo, Martí, de ¿y Stroll qué? Claro, luego la gente dirá, y a lo mejor hasta con razón, no, pero Stroll tiene más puntos que Fernando. Ha aportado más puntos a Aston Martin este año que Fernando. Pero creo que es muy circunstancial. Sí, hombre, yo creo que no estamos descubriendo nada, ¿no? Stroll es verdad que ha madurado mucho como piloto y ha crecido mucho como piloto comparado con el Stroll que debutó, eso es innegable, y yo creo que se ha convertido en un piloto perfecto de zona media, ¿no? De decir, bueno, pues si el coche está aquí, pues más o menos harás esto. No suele superar expectativas a nivel de rendimiento del coche, pero lo está haciendo razonablemente bien. El tema es que, claro, si llega el punto en el que tienes que pelear por más cosas y el factor humano tiene que empezar a marcar la diferencia, vas a estar limitado con eso. Y hace un par de años ya se vio. Entonces, lo único que, claro, como la familia es la que es y la síndrome del impostor, pues está visto que este señor no la tiene, pues es lo que hay. Digo esto y lo digo como aviso a navegantes, simplemente para que estemos todos un poco atentos. Espero que Aston Martin cuide a Fernando y trate bien a Fernando. Y espero que Aston Martin, si el año que viene se abre el mercado, que parece que va a estar abierto el mercado, y Max Verstappen, que seguramente será agente libre, busca un nuevo acomodo y, dependiendo de cómo vaya el proyecto de Aston Martin, quizá podría recabar ahí. Actúe en consecuencia con los pilotos que tiene y sepa a quién abrir la puerta y a quién asegurar el asiento. Porque me veo que le hagan la cama. Y me daría mucho miedo que el año que viene Verstappen estuviera libre y en Aston Martin empezaran a decir Fernando le queda poco. El tema es que me da miedo, el tema es que yo creo que
para que Verstappen, o sea, en el supuesto de que Verstappen entrara en la órbita de Aston Martin, estarías hablando de que Aston Martin ha evolucionado en una dirección que seguramente motivaría a Alonso para continuar. Un poco la sensación que te da, ¿no? Que yo creo que después de construir el equipo, si el año que viene empieza bien, te lo puedes imaginar más de una temporada en Fórmula 1. Que quizá te cambia la normativa y dices, ostras, tú vuelve a ser 2015, paso de esto, me voy a otra cosa, ¿no? Entonces dices, sí, te irás de ahí quizá por falta de ganas y entonces quizá Verstappen es que ni siquiera le interesará. Pero tú quieres pensar que si Aston Martin se transforma en un proyecto tan atractivo como para tener a Max, Fernando de compañero, molaría. Es que yo creo que sería lo suyo, ¿no, Martín? Fernando, Max, Newey, Honda. Sí, puede ser una mezcla increíble. Sobre todo porque Alonso, digamos que ha llovido mucho desde la última victoria de Alonso, pero en todo este tiempo te ha demostrado una cosa que seguramente se tendrá muy en valor cuando llegue el momento de las retiradas y quién es el mejor de la historia y el top 5 y cómo te los ordenas, que es la constancia, ¿no? De decir, este señor no ha tenido un bajón, está ahí, ¿no? Y todavía tienes esa sensación de que si el coche está, él está. Y vamos, que es un killer, que si el coche medio funciona el año que viene, el primero que va a tener ganas de aprovecharlo va a ser él. Es la sensación que se te queda en el cuerpo. Entonces, a mí me gustaría mucho, si esto fuera el manager, ¿no? Y pudiéramos jugar a alineaciones, para mí tendría mucho sentido decirle a Lance, pues vas a ser reserva un año, subes a Verstappen de compañero de Alonso, si lo consigues atraer a Verstappen. Alonso, que haga lo que le quede en la recámara entonces, si es un año, 2 años o lo que sea, y a partir de ahí ya planteas la alineación que sea. Pero no lo sé. No sé si eres Lawrence y montas todo este sidral que han montado, no sé si te atreves a bajar a tu propio hijo. Pero deberías hacerlo. Es el tema. Yo creo que deberías hacerlo porque esto es Fórmula 1. Pero claro, si tienes la pasta... Eso en cuanto a Fernando. Pero hay otra circunstancia también que ha ocurrido en este Gran Premio de Italia, en la clasificación, que tiene que ver también con los pilotos españoles, tiene que ver con el otro lado, con Carlos Sainz. Carlos Sainz ha terminado por delante de Alexander Albon, lo cual vuelve a devolver otra vez el empate entre Albon y Carlos en cuanto a clasificaciones. Están 8-8 en esta temporada. Carlos, de hecho, durante la primera parte del año estuvo por delante de Albon, enganchó varias carreras consecutivas, no sé si fue desde Bahrein o Arabia Saudí, hasta 3-4 por delante, en las que estaba siempre clasificando por delante de Alexander Albon. Carlos, como digo, ha clasificado hoy 13º, Albon ha clasificado en la 14ª posición, y de la misma forma luego vamos al campeonato de pilotos y aquí la diferencia todavía es más flagrante. Es cierto que no es un 28-0 como el de Fernando Stroll, pero están igualados, han salido las mismas veces en las mismas posiciones Albon y Carlos Sainz, y Alex Albon está 8º del campeonato con 64 puntos, Carlos está 16º del campeonato con 16 puntos. Albon le está dando un baño a Carlos, Albon está siendo mucho mejor que Carlos. En velocidad pura con el coche están igualados. Otra comparativa, Martí, también, que yo creo que está increíblemente inflada. Sí, como mínimo que tiene condicionantes, ¿no? Que cuando los pones en valor te ayuda a entenderlo, y cuando tiras de hemeroteca de cómo fueron los primeros años de Carlos en un cambio de equipo, dices, esta situación no es del todo nueva. Que evidentemente sí, te viene de Ferrari, un piloto en su momento, digamos, súper bien valorado, ¿no? Evidentemente esperas otra cosa. Pero digamos que no sorprende, entraba dentro de las previsiones. Y luego sí que, más allá de problemas de adaptación, ha habido algunas cosas que ya es mala suerte directamente, que le ha costado muchos puntos hasta ahora. Absolutamente. Abandono por accidente, por ejemplo, y eso fue culpa suya en Australia. El abandono en el Gran Premio de Bahrein, cuando se lo carga Yuki Tsunoda y estaba rodando por delante en la zona de puntos. Gran Premio de Arabia Saudí, Carlos, que termina por delante de Albon dándole rebufo. Podría haber incluso, yo creo, ido un pelín más hacia adelante. Miami, fin de semana completamente torcido por los fallos operacionales de Williams con los neumáticos en aquel fin de semana. Gran Premio de Mónaco, pues estrategia también que acaba siendo un poco comprometida. Austria, se le prende fuego al coche, no puede ni siquiera salir a la carrera. Y sobre todo, carreras en las que Carlos hace ceros y Albon amasa muy buenos puntos. A principio de temporada, sobre todo, esa es la rabia, ¿no, Martí? Que cuando el coche estaba en su punto más dulce,
Carlos Sí. estaba en el periodo de adaptación primero y segundo ha tenido los problemas mecánicos o problemas de operación del equipo. Sí. Entonces, evidentemente, todo esto es cierto y al mismo tiempo es cierto que se le puede exigir, yo creo, a un piloto desde el día 1 estar ahí, ¿no? Entonces yo creo que eso también se puede decir. Pero que hay averías y circunstancias varias, que eso ya escapa a tu control. Entonces, que no está siendo un año tan malo tampoco como parece, que ahí están las clasificaciones para demostrarlo, y sobre todo que está siendo un año que está a un clic de que cambie mucho la percepción, y no es la primera vez que se encuentra en estas Carlos Sainz, ¿no? Entonces, sí que tampoco... Digamos que hay gente que tiene como muchas ganas, ¿no? de llegar a conclusiones rápidas, pero no es tan absoluto el tema como parece. Y ya para terminar un poquito el repaso de los hispanohablantes, Franco Colapinto, pues en la 18ª posición, ha clasificado por delante de Pierre Gasly, ya rozó los puntos en el último Gran Premio en los Países Bajos. Parece que hay un cambio de tendencia, ¿no, Martí? O al menos ya una cara algo mejor, sabiendo, eso sí, que el Alpine es el tractor que es el peor coche, y amigos, no esperéis que Franco lo cuele en Q2 habitualmente, ni luche por puntos, porque el coche es el que es, y está para ser penúltimo y último. Sí. Entonces, bueno, por delante de Pierre Gasly, que te viene de firmar este fin de semana contrato hasta el 28, entonces, muy bien, demostrándose de esta forma ante Flavio, y a ver qué hacen en el equipo, ¿no? Es un poco lo que te da un poco de rabia con Colapinto, que es la gestión de alineación que ha habido este año en Alpine, que a él mismo le han complicado un poco la vida, con un coche que también quizá te impide lucirte tanto como podría ser el del año pasado. Y a ver si son pacientes y le dan un invierno, ¿no? Que quizás es lo que necesita. Absolutamente.